buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo su vida, su familia. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar para comenzar esta enseñanza. Precioso Dios, te adoramos. Bendito Rey y Padre Celestial, ante ti nos rendimos en esta hora. Señor, creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y nuestro corazón lo inclinamos a ti, bendito Padre eterno. Espíritu Santo, fluye a través de mi boca, Señor, y abre el corazón, precioso Rey. Toca a las personas, Señor, para que esta palabra, amado Rey, pueda ser recibida en cada persona, Señor, que la oye, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es creer, amar, obedecer y subir. Y el fundamento bíblico que quiero tomar está en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Estas son palabras de Jesús. Le dice a todos los judíos, y ahí están también sus discípulos, si lo amaban, guardaran sus mandamientos. Nuestro Señor y Rey nos habla permanentemente por la palabra, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para recibir todo aquello que Él nos dice. Y eso que recibimos debemos creerlo. Ahora, creer es tener fe. Amar es una acción de entregarse. Es también un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Obedecer se aprende, y más aún a quién, a que tú agradas. Y subir es un desafío, el cual tú decides si sí o si no. O sea, la persona se determina a subir o a no subir. La palabra de Dios dice que si amamos a Jesús, guardamos su mandamiento. No hay otra forma de amar a Dios que no sea obedeciendo su palabra. No existe otra forma. Y cuando hablamos de creer, amar, obedecer y subir, debemos ir a la referencia bíblica para cada una de estas palabras. Creer. En Marcos 9:23, Jesús le está hablando al padre de un joven lunático y le dice, si tan solo creyeras, al que cree todo le es posible. Quiere decir entonces que para que las cosas sean posibles hay que creer. Amar. En la Biblia conseguimos en Primera de Juan 3:16. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros pongamos la vida por nuestros hermanos. Conocemos a Dios primeramente por su amor por nosotros. A Dios hay que conocerle. Cuando tú le conoces, le aprendes a amar. Ahora, nosotros aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó primero. O sea, el amor de Dios fue tan grande, es tan grande por nosotros, que nosotros debemos hacer lo mismo, amarle a Él, y ahí pues amamos al prójimo. Ya no tenemos nosotros que ir a la cruz por el prójimo, nuestro Señor fue por todos. Conocemos
a Dios y le amamos. Obediencia. Obediencia en la palabra nos encontramos en un pasaje bíblico como Filipenses capítulo 2, cuando Pablo expresa, relata todo como Jesús, siendo en forma de Dios y siendo como Dios, toma forma de siervo, se hace siervo y ahí toma forma de hombre. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos enseña en su vida, y Pablo nos relata en este pasaje bíblico donde Jesús se humilló a sí mismo para aprender obediencia. Eso nos trae a nosotros una enseñanza de que debemos quebrar la resistencia humana que hay en cada uno de nosotros. Hay una resistencia humana que se debe quebrar, y entonces en disciplina y en orden aprendemos a obedecer, porque la obediencia se aprende. Y subir quiere decir que lo bueno está arriba. En Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo le habla a la iglesia de Colosas. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Que arriba está lo importante. Eso es dejar lo cotidiano, salir de lo común, de lo cómodo, para ir a la dimensión de Dios. Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Hay que dejar las cosas cotidianas para entrar en la dimensión de Dios. O sea, es subir de la naturalidad, de lo diario, de lo humano, subir a lo divino de Dios. Es cuando buscamos su presencia que está sobre nosotros. A eso se refiere Pablo cuando dice: pongan la mirada en las cosas de arriba. Hay un pasaje bíblico en el capítulo 24 de Salmos, en el versículo 3, el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dos preguntas hay ahí en ese versículo. ¿Quién sube y quién va a estar en ese lugar arriba? ¿Quién será ese? Dice en el lugar santo. Quiere decir que en ese lugar santo está el que tiene una vida santa. Difícil, porque ¿cuánto nos cuesta a usted y a mí tener una vida santa? ¿Estaríamos en ese lugar santo? ¿Subimos al monte? Que pregunta el salmista. El versículo 4 del capítulo 24 nos habla cómo es esa persona que va al monte, que sube al monte. Dice: limpio de manos, dice puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas y que no ha jurado con engaño. Cuando chequeamos en este test que está en el versículo 4, manos, corazón, alma, y en ese comportamiento donde se lucha con la mentira y con la verdad, ¿cuánto necesitamos nosotros al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad para poder mejorar en esto? Porque cuando nos revisamos, qué difícil pareciera esa vida santa para subir al monte. Y ahí
Vamos a la palabra y encontramos en Juan 14:25, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Él os enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho, dice Jesús. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde lo que Jesús habló, lo que está en la palabra, para poder mejorar en nuestro diario vivir y subir al monte donde está lo realmente importante? Y aquí quiero darles varias respuestas posibles de quién pudiera subir al monte. Entre todos los que me oyen, entre todos los que conformamos la iglesia de Cristo, ¿quién subiría a ese monte? En Juan capítulo 4 hay una historia muy conocida, la de la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús llega cansado a la entrada de Samaria, sus discípulos van al pueblo a comprar comida, Jesús queda ahí en el pozo, viene la mujer, dice que ese pozo se lo dejó Jacob, su padre Jacob, a los samaritanos. Jesús le pide agua porque está agotado, cansado físicamente, porque tiene sed. La mujer no es muy amistosa y ahí empiezan a conversar. Ella se da cuenta que quien está con ella no es cualquier persona. Hay algo diferente en este hombre que está ahí. Y ella le dice, ¿tú eres profeta? Y ahí sigue la conversación. Jesús le está enseñando a ella que lo que Él da no es cualquier cosa. Lo que Jesús da tiene que ver con la vida eterna. Ella no lo entiende completamente. Ella habla de sus antepasados y dice que sus padres adoraron en ese lugar. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Como muchas personas hoy en día, ¿cuánta gente adora las tinieblas sin saberlo? Algunos lo saben, pero la mayoría de las personas no saben ni a quién adoran. Se parece un poco a los samaritanos. Jesús le está pidiendo de beber a esta mujer. Ella de buenas a primeras no le da. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber. Le está diciendo, si tú supieras que tu salvación la tienes al frente. ¿Cuántas veces muchas personas han tenido la salvación al frente en una palabra, en una enseñanza, y no le han hecho caso? Al igual que la samaritana en estas primeras de cambio en la conversación. Jesús le está mostrando a ella que la salvación viene de los judíos. Dios se lo había prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los samaritanos eran o venían de una mezcla de judíos con extranjeros. Y el judío es muy celoso en aquello de ligarse. Ellos cuidan la línea, conservan la línea. Habrán cometido muchos errores y muchos judíos quizás cometió errores. Pero hay una parte de los judíos, de los israelitas, que no se ligan. Y eso es hasta hoy así. Los samaritanos sí. Y por eso eran despreciados de los judíos. Los samaritanos tampoco los querían. Ahora, en esta conversación, Jesús le está colocando el fundamento del evangelio del reino a la samaritana. Y ahí viene un pasaje o un versículo muy conocido, el versículo 23 de Juan 4. Dice, la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores también busca que le adoren. Este versículo me está hablando de quienes subirán al monte del que habla Salmo 24. Aquí hay quienes subirían a ese monte, los verdaderos adoradores, lo dice ese versículo. ¿Y quiénes son esos verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y en verdad. Pero ¿qué otra señal hay en aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que suben al monte? Esos adoradores, viven porque piensan y hacen como está escrito en Filipenses 4:8. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si es de buen nombre, si hay virtud en eso, si es digno de alabanza. El verdadero adorador, el que lo hace en espíritu y en verdad, el que cree, el que ama, el que obedece, que sube, es como Filipenses 4:8. Recuérdalo siempre. Hay una clave de vida. Ese se rinde en quien cree. Rinde su corazón en quien cree. Hoy, Jesucristo el Señor. Ayer, hoy, por los siglos, nuestro Señor y Dios. ¿Quiénes subirán al monte? Los verdaderos adoradores. Hay un hombre en los primeros libros de la Biblia, un hombre al cual Dios lo llamó al liderazgo: Moisés, legislador, libertador, hombre de Dios. Primeramente al Señor y luego a Moisés tenemos el Pentateuco. Moisés, un hombre como usted o como yo, pero tenía una desventaja: era tartamudo. Sin embargo, el Señor lo dimensionó, porque con todas y las carencias que alguien pueda tener, o algunos defectos, algunas debilidades, en las manos de Dios somos dimensionados, y Moisés fue dimensionado. En Éxodo capítulo 19, en el versículo 3, dice que Moisés sube a Dios. Así dice el versículo: Moisés subió a Dios y Dios lo llamó desde el monte. Quiere decir que Moisés, cuando sube a Dios, subió al monte donde estaba Dios, el monte Sinaí. Y más adelante, en el versículo 20, Dios lo vuelve a llamar desde el monte, y Moisés vuelve a subir. ¿Dónde está Dios? En el monte, arriba. Cuando usted consigue enseñanzas en el Antiguo Testamento, usted las trae a hoy. Es como también en el Nuevo Testamento, usted las trae hoy. Usted las trae por el Espíritu Santo a su espíritu. Aunque allá fue quizás físico, hoy todo lo traemos del espíritu a nuestro espíritu. Dios está arriba, en el monte al cual Moisés subió, Sinaí. Pero atención, hoy quiere decir que nuestro Señor está arriba de nosotros. Subimos saliendo de lo cotidiano, salimos de la naturalidad como tal, y vamos a la espiritualidad de Dios arriba, por sobre todas las cosas,
al cual yo voy cuando le busco, cuando entro en intimidad en oración, cuando le adoro cantando. Yo subo a la dimensión de Dios. A eso es que Dios llamaba a Moisés, porque abajo había mucha bulla, abajo había mucha distracción. Lo de Dios es de arriba, no de abajo. Abajo se desvían las cosas, se desenfoca la gente, se distraen, les da sueño, les da flojera. Está lo que el mundo ofrece. Por eso Dios tiene que sacarte de ahí. Pero ese sacarte de Dios de ahí es cuando tú le buscas. Porque Dios no te va a forzar. Entendamos que en el monte arriba, cuando Moisés sube, cuando tú subes, te encuentras con Dios. Está la presencia de Dios. Y alguien me dijera, ¿y no puede estar abajo? Dios es omnipresente, omnipotente, omnividente. Nuestro Dios todo lo puede, todopoderoso. Tiene atributos de Dios que no tiene más nadie. Pero atención, Dios quiere sacarte a ti de las excusas del día a día, de la distracción, y por eso Dios quiere tenerte en intimidad, inclusive a la iglesia, sacarla de la bulla del mundo. Dios llamó a Moisés, lo llamó a la espiritualidad, a la dimensión de Dios. Dios lo llamó. Atención a esto. Y Moisés lo oyó y le creyó. ¿A cuántas personas Dios llama pero no le oyen? Y unos cuantos le oyen pero no le creen. Moisés fue llamado, oyó y creyó. ¿Quiénes suben al monte? Primero, los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Segundo, ¿quiénes suben al monte? Los llamados, que oyen y que creen. Los llamados, que oyen y que creen. Por eso suben. Hay otro hombre en la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, que subió a un monte. Subió al monte Moriah. En Génesis capítulo 22 nos encontramos a Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe. En un episodio de su vida nada cómodo, muy difícil. El episodio, el momento que está atravesando Abraham en Génesis 22. En los primeros versículos, Dios le pide a su hijo Isaac. Se lo pide para que Abraham se lo entregue en sacrificio. ¿Qué le diría Abraham a Sara? Creo que no le dijo nada, porque no hay forma de decirle a la madre del hijo que Dios se lo pidió para el sacrificio. ¿Cómo se lo dice él a su esposa, a la mamá de su hijo? La Biblia dice que al otro día en la mañana él preparó el viaje, tomó unos siervos y se fue. Después de 3 días de camino, dejó los siervos en un sitio, dijo, subiremos, adoraremos y bajaremos. En el versículo 5. Ahí hay una pista de que él regresaría con su muchacho. Pero no es mi prédica hoy. Él sube al sacrificio con Isaac. A partir de ahí, dejó sus siervos. Él, la leña para el holocausto, la lleva a Isaac.
Isaac tendrá unos 12, 13 años. Abraham tendría unos 110, 112 años. Es una situación muy, muy difícil. Van caminando, el jovencito le dice a papá, papá, yo llevo la leña, tú llevas el fuego, llevas el cuchillo. ¿Y dónde va el cordero para el holocausto? Esto me indica, primero, de que Isaac no era tan niño, y segundo, de que él tenía un conocimiento de lo que son los holocaustos, los sacrificios, las parrillas, los asados. Y él pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Quizás ya Isaac va medio preocupado. Ahora imagínense el papá cuando voltea a ver a su hijo. Su hijo le está haciendo una pregunta y el papá, ¿qué le puede responder? Él le responde, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Dios lo va a hacer. Esto es confiar en Dios. Esto es ser fiel a Dios. Porque cualquiera de nosotros en los zapatos de Abraham, no quiero ni imaginarme. Confiar en Dios es esperar en Dios. Abraham, el padre de la fe de Abraham consistía en confiar en Dios, que es esperar en Él, y ser fiel a Dios, que es permanecer en Él. Para chequearnos nuestra fe, tenemos que ver cuánto esperas tú en Dios. ¿Esperas? ¿Confías? ¿Qué tanto has permanecido en Dios? Permaneces porque eres fiel. Ahí consiste hoy la fe, consistía la fe de Abraham. Oye, es en el momento más difícil de su vida. ¿Cuánto confías? ¿Qué fiel eres a Dios? Eso es lo que va a hablar de tu fe. El Dios proveerá, la gente lo usa como una frase muy bonita para todo. Pero el contexto de ese pasaje bíblico, el Dios proveerá, es lo siguiente. Voy a subir al monte a encontrarme con Él y Él va a proveer todos los medios que necesito para ese encuentro. Ese es el contexto de cómo se soltó esa frase. No es cualquier cosa. Es para yo encontrarme con mi Señor y Dios, para yo subir, Él me va a proveer de los medios como tal. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo creer y rendirme a Dios, confiar y ser fiel a mi Dios, esperar y permanecer en Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Aquí nos encontramos con un hombre determinado en agradar a Dios. Él edificó el altar, compuso la leña y ató a su hijo. No es cualquier cosa, lo decimos fácil, pero así como el refrán popular, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Se dice fácil, pero esa acción no era cualquier cosa. Ató a su hijo para ponerlo en el altar, acomodó la leña. Y aquí podemos ver en el papá y en el hijo una sumisión total. El papá a Dios. El hijo a papá. Una obediencia total. Una dependencia total de aquel a quien obedeces, a quien le crees, a quien amas.
Porque si tú no crees, no amas. Si tú no amas, no obedeces. Si tú no obedeces, no subes al encuentro con quien te está llamando. No le buscas. Ahora, ¿cuál es la lógica humana aquí? La lógica dice que Dios no le podía pedir a su hijo porque es el hijo de la promesa, que qué va a decir la mamá, que cómo el papá va a matar al hijo si no matarás. ¿Cuántas cosas humanamente puede decir el hombre? Es un batallar en la mente como tal. O sea, el ser humano para este tipo de cosas, pudiéramos decir que no está preparado. Pudiéramos decirlo. Humanamente no. Pero aquí hay una conclusión. No hay lógica humana para la fe. No hay lógica humana para la fe, porque la fe es del espíritu. Sin espiritualidad no hay fe. Sin fe no se puede. O sea, Abraham sin fe no hubiese podido depender de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Abraham, un hombre de fe. Los hombres de fe suben al monte. Tenemos entonces tres tipos de personas, pero tienen que ver el uno con el otro. ¿Quiénes suben al monte? Los verdaderos adoradores, los llamados que oyen y creen, los hombres de fe. Pero para llegar a esa dimensión de fe, tienes que ser un adorador y tienes que oír el llamado y creer. Los hombres de fe suben al monte. ¿Qué ocurrió arriba en ese encuentro? El ángel de Jehová le dijo a Abraham, cuando ya va a estirar el brazo con el cuchillo en la mano para matar al muchacho: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano, ya sé que temes a Dios. Lo que Abraham quizás tenía, por algún momento de su vida había puesto a su hijo de primero en su corazón. Dios no quiere segundos lugares. A Dios le amas por encima de todo. Y eso lo aprendemos. Y lo aprendemos de Abraham. Cómo él, dispuesto a hacer lo que Dios le mandó, porque el que ama obedece. Y el ángel de Jehová le dice: no extiendas tu mano, ya sé que temes a Dios. Abraham alza sus ojos y ve entre las ramas a un carnero. Allá está trabado el carnero. Abraham lo agarra y lo pone en lugar de su hijo. Sacrificó el carnero y llamó ese monte Had-Jireh. En el monte Dios proveerá. Gloria al Señor. Por segunda vez Dios lo llama y le dice: por mí mismo he jurado, por cuanto no me rehusiste a tu hijo, de cierto te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Ay del que se meta con Israel ayer y hoy y mañana. Ay de los enemigos de Israel, porque poseerán las puertas de sus enemigos. Palabra que el Señor le entregó a Abraham, la promesa. Pero el versículo 18
versículo 18, es uno de los versículos más poderosos que hay en la Biblia. Toda la Biblia es poderosa, pero ese versículo 18 dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham, en su semilla. Por eso por eso Jesús le dijo a la samaritana: la salvación viene de los judíos, porque de ahí vendría Jesucristo. Hoy Dios no te pide tu hijo, no, pero sí te pide tu corazón rendido a Él. Abraham fue bendecido por su obediencia incondicional a Dios, en quien creyó y ante quien se rindió. Porque los hombres de fe creen y se rinden, por eso suben al monte. La simiente, de ahí viene Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios. La provisión, la promesa, el pacto. Eso es nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene. Todo el que cree en Jesucristo está en ese pacto. Está el nuevo pacto, pero está el pacto anterior. Gloria al Señor. Todo aquel que hoy en día cree en Jesús está ahí. Está en esa promesa. Gloria al Señor. Nuestro Señor te va a dar victoria por encima de todos los enemigos que han venido a veces a acercarte. Nuestro Señor te va a dar a ti provisión por encima de todas las cosas. Nuestro Señor cumple su palabra. Serás bendecido tú y tu casa, tú y tu descendencia. Este capítulo 22 de Génesis tiene muchas similitudes, un paralelo con la historia de amor más grande que ha existido en la tierra, la de Jesucristo. Sí, Abraham tiene similitudes ahí al Padre Dios, dio a su hijo. Isaac tiene similitudes ahí con Jesús. Iban al sacrificio y con Isaac Jesús fue sacrificado. Hay similitudes, los siervos quedan a un lado esperando. Cuando Abraham subió, Jesús dejó a sus discípulos allá apartados cuando fue al Calvario. Los 3 días de camino tienen que ver con el tercer día, cuando Jesús resucitó. Porque entendamos que los 3 días de camino fue una lucha para Abraham. La muerte de su hijo, el saber que su hijo moriría, porque él en la obediencia a Dios lo entregaría. Creo que por eso es que Abraham dice: subiremos, adoraremos y volveremos. Porque ya sabía que Dios iba a hacer algo. Pero también hay similitudes. Cuando Isaac cargó la leña, Jesús cargó su cruz. Su propia leña cargó Jesús. Cuando Isaac le dice: Padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Cuando Jesús le dice en Mateo 26, Padre mío, ¿no habrá otra forma de solucionar esto? Similitudes. Todo lo que fue, lo que Jesús atravesó, en parte lo encontramos en el libro de Isaías. Al profeta que Dios más le muestra en cuanto a lo que sería Jesús, Isaías. Y en el capítulo 53 nos muestra todo lo que Jesús padeció. Yo quiero que tú oigas todo lo que fueron esos momentos que Jesús atravesó. Ya estaban profetizados más de 700 años atrás. Ya el profeta Isaías los había hablado. Oigamos
lo que dice la palabra Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que nuestro Señor añada la bendición siempre a su palabra. ¿Qué oímos aquí? Les recuerdo: despreciado, desechado, varón de dolores, quebrantado, menospreciado, desestimado, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, azotado, abatido, afligido, angustiado, herido, molido, castigado, enmudecido. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre él, llevado como un cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Sabe qué hizo Jesús en ese momento? Soportarlo todo, aguantarlo todo. No abrió su boca. El profeta lo había escrito antes. Jesús conocía la palabra, porque cuando Jesús hablaba con los escribas, cuando debatían de la palabra, Jesús, quien conocía toda la ley y la cumplió, conocía todos los profetas y lo predicaba. Jesús sabía cómo moriría, las cosas que pasaría, que iba a padecer en la cruz, antes de la cruz y en la cruz. No abrió su boca, no se quejó. ¿Cuántas personas hoy ya no se congregan porque el pastor no les saludó? Porque alguien en la puerta le pudo reclamar algo. ¿Cuánta gente hoy en día dejó de orar, dejó de leer la palabra con la excusa de que no le gustó aquello, no le gustó lo otro? Pero ¿por qué te apartas de Jesucristo? ¿Por qué dejas el evangelio a un lado? No puede ser. Jesús no abrió su boca para quejarse, para murmurar. Jesús no fue contra ninguna persona. Al contrario, nos perdonó a todos. Aquella vez y hoy. Y nos sigue perdonando a cada uno de nosotros. Creemos a veces que fueron los judíos. Pero cualquier persona que insiste en el pecado, clava a Jesús en la cruz. No puede seguir esto en las personas. Esperan la Semana Santa para irse de viaje, para irse a la playa, para incluso hacer fiestas, para darse golpes de pecho, para visitar 7 templos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta excusa? ¿Cuánta mentira? Pero el Señor lo que quiere es que tú creas en Él y que rindas tu corazón. Cuando alguien se rinde a Jesús, cuando pone su cabeza en el piso, es cuando sube al monte a encontrarse con Dios. Mientras más nos rendimos, mientras más bajamos en nuestra sujeción, en nuestra rendición a Dios y a su palabra, al hombre de Dios por su palabra, no por cualquier cosa. No es que venga cualquier persona fuera de la palabra de Dios a querer predicarme, enseñarme que no. Por la palabra de Dios, todo el que enseñe, gloria al Señor, y ahí me sujeto, y ahí me rindo, y ahí me quebranto. Entre más lo hago, entre más me rindo, más subo al encuentro con Dios. De eso se trata. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, creer y rendirse. Imaginemos a Isaac atado. Pero gloria al Señor, él no murió.
Imaginemos a Jesús crucificado. Gálatas 3:13 dice que en aquella cultura, o habla de la maldición del que iba al madero, pero esa maldición era ir amarrado, atado, no clavado. Hubo crueldad del hombre hacia Jesús. Sin embargo, Jesús no abrió su boca. Por ti y por mí llevó traición, llevó enfermedades, llevó todo el castigo del pecado de la humanidad fue sobre Jesús para que hubiera remisión de pecados, para ser redimidos, para ser limpios, para ser puros a través de Jesús. El primo de Jesús, cuando lo vio venir, Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí, el que viene ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Jesús, sacrificado por nosotros. El Padre decidió darlo en sacrificio. Jesús decidió dar su vida en sacrificio. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale para ti? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Cuánto vale lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Vale más un viaje? ¿Vale más un dinero? ¿Vale más cualquier cosa que el mundo ofrece? No puede ser. No puede ser. Sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo no podríamos alcanzar el plan de Dios. Su propósito, el pacto, no podremos alcanzarlo si no nos rendimos a Jesucristo, si no anhelamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Jesucristo dio su vida voluntariamente por amor. Juan 10:18 dice la palabra de Dios, palabra de Jesús. Dice: nadie me la quita. Está hablando de su vida, Jesús. Dice: porque por mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús voluntariamente lo hizo. Por eso es que nosotros no podemos obligar a nadie que venga a Jesucristo. El que quiera venir, el que quiera rendirse, el que quiera creer. Esto es impartición. Esto no es obligación. Debiéramos. Pero ¿cuántas veces le insistimos a alguien? Ok, le podemos insistir, pero no lo obligues. Porque voluntariamente Jesús fue a la cruz, voluntariamente nosotros vamos a Él. Jesús es quien nos lleva al Padre. No hay otra forma de ir al Padre. Habrán unas cuantas religiones, pero hay una relación con Jesús que te lleva al Padre. Juan 14:6, Jesús le dice a todos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. No hay otra forma. Crees en Jesús y te rindes y vas al Padre y el Espíritu Santo te revela todo. Jesús es la provisión del Padre para nosotros. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la riqueza en gloria del Padre para nosotros, es la provisión. Jesús hoy, como ayer, hoy nos hace un llamado voluntario. Le dice a todos, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Negarse a sí mismo es frenar aquellas cosas del mundo que te pueden gustar, porque a todos nos gusta algo que a Dios no le agrada, pero yo me niego. Y me voy negando aquellas cosas hasta quitármelas de encima. Tomar su cruz es algunos padecimientos por los que tenemos que atravesar a veces por la fe.
a veces toca. Pero nada como el sacrificio que hizo Jesús. Tomar la cruz de Jesús, sí, a veces aguantar algunas cosas, pero ¿cuántas cosas no has aguantado por el mundo? ¿Cuántas cosas no has aguantado quizás de un amigo, quizás de la propia familia, quizás de un político? Pero cuando te toca que soportar algo que viene por la fe, ahí no puedes. No, hay que poder. Eso es tomar su cruz cada día y seguir a Jesús voluntariamente. Jesús, quien le acepta, es hecho hijo de Dios. Quien le acepta es hijo de Dios. Juan 1:12, Jesús le habla a los judíos. Mucha incredulidad había. Y escribe Juan, mas los que le recibieron, a los que creyeron en él, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús, eres un hijo de Dios. Y esa posición de hijo tiene beneficios, tiene bendición. ¿La quieres? Dale valor. Tú eres escogido de Dios. Tú eres llamado por Dios. Pregunto, ¿le oyes? ¿Le crees? Hay mucha gente escogida y llamada, pero no le oye. Y algunos le oyen, pero no le creen. Porque creer tiene que ver con rendirse. No puede una persona decir que cree y no se rinde. El que cree, ama. El que ama, obedece. El que obedece, sube al monte, al encuentro con Dios. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Siempre va a estar para ayudarnos a subir. Pero recuerda que para subir tienes que creer, tienes que amar, tienes que obedecer. Y buscamos al Señor y subimos a encontrarnos con Él. Ahora, pregunto, ¿tiene esto valor para ti? Lo que Jesús hizo, ¿tiene valor para ti? Termino con esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Cristo? Guardar es obedecer. Guardar es atesorar. ¿Qué es lo que tú más atesoras? ¿Qué es lo que más amas? Abraham amaba a Dios. En algún momento quizás amó más a Isaac. Pero entendió lo que el Señor hizo. Hoy Dios no te pide tu hijo, pero sí te pide tu corazón rendido a Él. ¿Cuánto amas a Jesús? Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre, precioso Dios. Amado Espíritu Santo del Señor, que esta palabra, mi Rey, podamos atesorarla, podamos aprenderla, enseñarla, vivirla. Creer y rendirse a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, que se pueda entender. Revélales, Espíritu Santo, lo importante de creer y rendirse a ti. De creer, de amar, de obedecer y de subir a encontrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.